Acaba de salir al frente el presidente Joe Biden a hacer una declaración que nadie se cree. De hecho, algunos piensan que más bien se ha ido de boca, que no debió decir eso, pero es que resulta que Biden ha dicho al mundo entero que sencillamente Israel no quiere una solución de dos estados, es decir, que se va en contra de todos los países, que se va en contra de la propia Organización de las Naciones Unidas y empieza a generarse una tensión entre Israel y Estados Unidos. Pero ¿realmente esto es así? ¿Qué ha dicho exactamente Joe Biden? Y más importante, ¿qué está buscando entonces Israel? Vamos a comentarlo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que el actual gobierno de Israel es el más conservador en la historia del país hebreo y que no está interesado en una solución de dos estados para poner fin al conflicto en Palestina. Esto ha sido informado nada más y nada menos que por la cadena de televisión CNN. El mismo, según dice la propia CNN, dice que este es el gobierno más conservador en la historia de Israel, indicó el mandatario durante una recepción en el marco de la campaña electoral. Porque sí, también inició pues lo que algunos ya han llamado la carnicería entre Joe Biden y Donald Trump. El propio Biden ha añadido que las actuales autoridades de Israel no quieren una solución de dos estados. En este caso, debemos entender lo que esto significa. Como hemos comentado en anteriores videos, la propia Organización de las Naciones Unidas empezó a trabajar lo que algunos llaman una salida que en realidad nunca fue así. Y es que en 1947, con la participación activa de Estados Unidos y la Unión Soviética, se dispuso crear dos estados, Israel y Palestina. Pero solo se llegó a crear el primero, solo se llegó a crear Israel. Con lo cual, aunque declara que acepta pues el principio de los dos estados, no ha liberado definitivamente los territorios palestinos, los territorios que se dicen ocupados. Y claro, en este escenario, lo que muchos países, España, el Reino Unido, la Unión Europea como tal, los países de América Latina, el propio Estados Unidos han dicho que, oye, hay que respetar precisamente esto, el principio de dos estados, y se tiene que conformar de una vez el Estado palestino. Sin embargo, la administración de Benjamín Netanyahu no busca realmente esto, es a lo que está atacando el propio presidente Joe Biden, y para algunos expertos, él no debió soltar esto así como así frente a la CNN, porque esto le estaría notificando incluso a los aliados europeos que la propia administración en Israel va a ejecutar su propia estrategia, que tal vez, como dicen algunos, busca quedarse con todos los territorios en Palestina. Lo único cierto es que la tensión está al rojo vivo con estas nuevas declaraciones del presidente estadounidense. La administración de Xi Jinping acaba de confirmar que Milei está buscando de manera activa desarrollar relaciones con ellos. Sí, el propio presidente entonces, Javier Milei, está asegurando que Pekín va a desarrollar relaciones con ellos mismos, que la administración en Argentina busca tener una buena relación con el gigante asiático. En este caso, esto ha sido anunciado por él mismo, que dice que va a desarrollar las relaciones argentino-chinas al conversar con Wu Weijia, enviado especial del mandatario de China Xi Jinping, según ha informado el propio portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ming. Y sí, en este sentido, ella comenta pues que Milei ha subrayado que el nuevo gobierno de Argentina atribuye mucha importancia en las relaciones entre Argentina y China y se atendrá firmemente, escuchen bien esto, al principio de una sola China. Es decir, que ya tenemos incluso cuál sería la pauta diplomática de Argentina, tomando en cuenta territorios como Hong Kong o sobre todo como Taiwán. Y sí, ahora lo que se está comentando es que se intercambia o se busca seguir contribuyendo a la profundización y el desarrollo de los intercambios y la cooperación entre ambos países en la economía, el comercio, las culturas y otras esferas. Esto es lo que ha dicho durante una sesión informativa para los medios. La diplomática también ha comunicado que Milei pidió a Wu, en este caso, transmitir un sincero saludo a Xi Jinping, lo cual demuestra lo que el propio Javier Milei dijo en su momento, que están aperturados al diálogo y a trabajar con todo el mundo que así lo desee. Y obviamente, esta es una estrategia que la administración china no va a dejar desapercibida. La administración de Hungría acaba de salir al frente a decir que, oye, ellos están a favor de posponer las negociaciones de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea hasta junio.
sí, hasta junio del próximo año, cuando, según dice, en este caso el periódico Financial Times, es donde se van a llevar a cabo las elecciones en el Parlamento Europeo en junio del 2024. Esto citando al ministro de Asuntos Europeos de Hungría, János Boka. Esto es algo importante tomando en cuenta que ha sido solamente Hungría de momento la que ha estado bloqueando a Ucrania, la que la ha estado frenando para que no se termine uniendo o empezando pues negociaciones con el bloque comunitario para terminar siendo parte de la Unión Europea. Y claro, en este sentido, aparentemente el tiempo apremia y los europeos ya tienen que manifestarse. Esto no solamente es parte de Hungría que intenta frenar como dé lugar al bloque o sobre todo a la propia administración de Volodymyr Zelensky. Y es que sí, tras la presión, han empezado a salir varios países europeos a comentar que, por si acaso, ellos tampoco están de acuerdo que Ucrania se una a la Unión Europea. Tenemos que hablar, por ejemplo, de Austria, el cual se opone firmemente a que siquiera se inicien negociaciones sobre la adhesión de Kiev a la Unión Europea. De nuevo, ellos habían guardado silencio, pero ahora salen al frente a criticar las intenciones de algunos países europeos de terminar aceptando, de terminar abrazando a Europa con, en este caso, la propia Ucrania en su estrategia geopolítica. Y sí, el canciller austríaco Karl Nehammer se ha pronunciado este martes en contra de comenzar negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Él dice que las condiciones actuales no tienen sentido, según también la acta de la sesión de la Comisión de Asuntos de la Unión Europea en la Cámara Baja del Parlamento de Austria. Él mismo ha respondido a los diputados del Partido de la Libertad de Austria que Austria, no va a aceptar ningún tipo de negociaciones sobre la membresía de Ucrania en las condiciones actuales. Esto lo señala el documento y es muy importante entenderlo, porque antes era solamente Hungría la que estaba bloqueando y los europeos guardaban silencio, hacían ver a Hungría como la mala de la película, pero ahora la situación ha sido mucho más contundente y muchos han aceptado que, la realidad es que ellos tampoco están de acuerdo. Según dice el propio jefe del gobierno, no se debe dar preferencia a Ucrania, por ejemplo, ante Bosnia y Herzegovina, que también está negociando su adhesión al bloque comunitario. O sea, han ido más allá y también se han metido con otros países que están buscando ser parte del bloque comunitario y que, a diferencia de Ucrania, no están en un conflicto armado. De hecho, también debemos hablar de Eslovaquia, quien ha salido al frente también a decir que está en contra de crear condiciones especiales para que Kiev logre unirse a la Unión Europea. Porque sí, otra estrategia era hacer algún tipo de movimientos especiales, condiciones, ayudas adicionales para que Ucrania logre ser parte de la Unión Europea, algo que no le ha sentado nada bien, en este caso, a Eslovaquia, quienes han dicho que Ucrania, para llegar a ser miembro de la Unión Europea, deberá reunir los mismos requisitos que se plantean a todos los otros aspirantes. Esto lo ha dejado claro la propia Cancillería de Eslovaquia, agregando que Kiev le espera un camino largo y espinoso, es decir, le han dicho que no le ayuden y que, por si acaso, esto se va a demorar muchísimo y que sí, así tiene que ser, lo cual demuestra que algunos países no solamente han mantenido el silencio para ver a otros como los malos, sino porque también creen que el tiempo va a terminar enfriando las intenciones del propio Volodymyr Zelensky para unirse a la Unión Europea. Y este es el verdadero pensamiento europeo. Este es el verdadero sentir de los países que se mantuvieron en silencio, pero que ahora que ven que en unos días se va a hacer una reunión que va básicamente a definir el futuro de Ucrania, salen al frente a decir que no aceptan a Ucrania dentro de la Unión Europea. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.